Tenemos visitas en el estudio, ha venido el sociólogo Fernando Chiesa, uno de los integrantes y directores de la Fundación Finnova, a visitarnos. Fernando, gracias por la visita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, entusiasmados con lo que se viene del Congreso. Que es mucho, ¿no? Porque además una cantidad de invitados impresionante. Tal cual. Y lo que está bueno también es que a medida que vamos haciendo este tipo de acciones, cuesta mucho menos traer gente que sea... A ver, queremos, por un lado, tener gente local que esté vinculada al tema y también traer gente de otros lugares que quizás es difícil encontrarla en algún otro lugar, digamos, y congregarla, digamos, para una actividad como en este caso, digamos, lo que tiene que ver con Antártida. Y cada vez nos cuesta menos porque ven las acciones que hemos hecho antes y bueno, les parece que está buenísimo. Claro. Este año en lo que estamos concentrados es en la cuestión antártica, que en la que venimos trabajando mucho, y este congreso es como la culminación del trabajo de este año en eso. No quiere decir, o sea, vamos a continuar trabajando, por supuesto, en esto, porque es algo, digamos, que no tiene fin. Pero este congreso, si me preguntás cuál es el objetivo de este congreso, el objetivo es fortalecer el rol de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, ¿está bien? Bien. Ese es el principal objetivo que tiene. ¿Y qué quiere decir esto de fortalecer el rol como puerta de entrada? Hoy somos puerta de entrada sobre todo vinculado a lo turístico. De hecho, nos cansamos de repetir este dato, que es que el 90% del turismo internacional antártico pasa por Ushuaia, Sí. pero hay toda hay una dimensión de todo esto, que es lo que tiene que ver con la provisión a los programas antárticos de los diferentes países. Viste que tenemos el Tratado Antártico, en el cual tenés países consultivos y no consultivos. Los consultivos son los que tienen voz y voto, entre los cuales está la Argentina. Claro. Y para ser consultivo tenés que hacer ciencia todos los años. Y para hacer ciencia tenés que tener barcos, tener aviones, tener gente, tener provisiones. Y la mayoría de los países tienen que viajar hasta acá. Entonces necesitan hacer base, ya fuera en Nueva Zelanda o en Ushuaia o en Punta Arenas. Ahora, ¿cuántos de esos programas hacen base en Ushuaia? Ninguno. O sea, digamos que sean como base logística. Claro. Y eso... O sea, tenemos sí. algo como de puerta de entrada. No quiero ser injusto con el desarrollo de la actividad antártica que se ha hecho Sí. tanto el sector público como el privado en los últimos 100 años. Sí. No quiero ser injusto con eso, pero a veces me da la sensación que hay algo de, bueno, somos lo que somos por la posición geográfica en las que nos ha tocado nacer por obra y magia de la naturaleza, de Dios, Alá o quien sea. Que a partir de ahí, ¿qué hacemos para aprovechar eso? Tal cual. Bueno, eso que decís es lo que siempre dice Daniela Isamón, a quien tenemos en el equipo, que sabe muchísimo de todo esto. Tenemos, o sea, ventajas comparativas inigualables, como estos 1000 kilómetros de distancia con respecto a la Antártida, un día y medio menos de navegación desde Punta Arenas. Tenemos un puerto de aguas profundas. Tendríamos en potencia, si vos pensás, viste el espacio donde está el aeropuerto internacional, desde los 90 estaba planteado este proyecto de Daniel de hacer un área antártica internacional, donde vos ahí tendrías un muelle logístico orientado solamente a todos estos programas científicos. Sí. En vez de Orión, tenerlo donde está, tener la nafta ahí, tener un muelle de reparación naviera. Sería imbatible eso, digamos, porque tenés un hub logístico concentrado en un lugar y por diversas razones no se ha avanzado. Mucho de esto tiene que ver con que, bueno, hemos tenido una presencia muy fuerte en la Antártida desde 1904 con la base Orcadas, por ejemplo, que es la primera, digamos, que hubo permanente en la Antártida, pero casi todo ese desarrollo ha sido militar y no ha habido un diálogo muy fluido y ha habido hasta cierta desconfianza con el sector privado, cosa que no ocurrió en Chile. Entonces, en Chile, independientemente de si fuera un gobierno de derecha o de izquierda, siempre se ha avanzado en la misma dirección, que es fortalecer Punta Arenas como es una ciudad logística hoy en día Punta Arenas. Claro. Entonces, lo han aprovechado y hay 24 programas antárticos que hacen base en Punta Arenas. Claro. Y eso cuando vos analizás el potencial que tiene, empezás a sumar, por ejemplo, los vuelos de DAP, que son más de 200 por año, que lo hace una aerolínea chilena desde Punta Arenas a la Antártida, y que ahora van a incrementar la cantidad de vuelos, son más de 200 por año. El impacto económico de eso se estima, solamente de eso, en $100 millones, por ejemplo. Los barcos que tenía Estados Unidos, que ahora los sacó de Punta Arenas, pero no porque sea inefectivo Punta Arenas, sino porque están recortando el programa antártico de ellos en el marco de la política de Trump. Esa sola provisión a los barcos eran $6 millones. Entonces, claro, vos empezás a sumar todo eso, es muchísimo dinero. Y aparte,
no es dinero que recibe, digamos, o que facturía solamente, digamos, las empresas logísticas, sino que tiene mucho encadenamiento con empleos que se necesitan Sí. para eso, educación. Que Entonces, hay de las dos cosas además, ¿no? sí, Porque genera actividad y empleo en términos del sector público, pero también muchísimo del sector privado. Digo el público porque, por ejemplo, los chilenos en Punta Arenas tienen su Instituto Antártico. tal cual. Nosotros lo tenemos en Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Claro. una de estas reformas que se plantean es por qué no tenemos, por ejemplo, parte, al menos de la dirección, o el Instituto Antártico acá en Ushuaia, deberíamos tenerlo acá. El museo, por ejemplo, Pujato, que está en Buenos Aires, no lo ve nadie, tendríamos que tenerlo acá, donde están todos esos Claro. objetos, por ejemplo, de, no sé, máquinas que se usaron en Marambio, orugas, snowcats, Sí. objetos históricos. Bueno, El Irizar tendría que estar acá. exactamente, tendría que ser base acá. Bueno, ¿por qué no ocurre esto? Estos son los desafíos que nos gusta tomar desde Finnova, que uno dice, ¿qué pasó en 30 años que nos quedamos tan atrás en eso? ¿No? Repito, no en turismo antártico, porque ahí somos imbatibles, realmente se ha hecho un muy buen trabajo, y la verdad que vos hablás con los programas antárticos y ellos desearían parar acá porque parás y tenés una oferta gastronómica, cultural que no existe en Punta Arenas. Claro. ¿Está bien? O sea, no tenés la misma oferta, digamos, en Punta Arenas desde ese punto de vista. Sí, lo tienen, digamos, este desarrollo logístico que nosotros no tenemos. Y que pensamos que se puede, primero hay que identificar cuáles son esos problemas, ¿está bien? Vos tenés cuestiones desde, o sea, por lo que hemos hablado con todos los programas antárticos. Hay algunas que son de costos, como por ejemplo el practicaje de puerto. El practicaje de puerto, que es cuando llega un puerto acá, tiene que una persona local, digamos especializada, hacer este último tramo. Es un práctico de puerto, ¿no? Es el que termina tomando el mando y hace que llegue, digamos, al muelle de Ushuaia. Claro. Eso tiene un valor en Punta Arenas de $2.000 y acá aproximadamente 20.000, 10 veces más. Entonces, empezás eso, por ejemplo, lo que es la provisión de nafta. Sale a veces hasta 40% más acá en Ushuaia, digamos, que el mismo YPF que en el continente. ¿Por qué? Porque no hay otros oferentes, digamos, ¿no? Entonces, Porque pueden. Exactamente, porque Claro. pueden. Nos han dicho algunos casos de algún barco que ha ido a cargar a Puerto Argentino porque se ahorraba $40.000. O sea, una locura. O sea, le era más barato ir a Puerto Argentino, Dice. cargar ahí y después si tenía que pasar por acá Volver. pasaba, pero ya venía con el tanque lleno. Exactamente. Mirá. Y vos decís, es una locura. Y Punta Arenas, con un día y medio más de navegación, es más rentable, digamos, hoy en día que Ushuaia para los programas científicos, ¿no? Entonces hay todo un área ahí re interesante, más cuando estamos hablando todo el tiempo de ampliación de la matriz productiva, en qué cosas tenemos ventajas comparativas que no dependan de beneficios impositivos. Bueno, esta es una de aquellas, ¿no? Claro. O sea, hablas turismo, recursos naturales como petróleo, etcétera, y todo lo que tiene que ver en la vinculación con la Antártida. Tenemos, por suerte, avances en eso también en lo académico, como por ejemplo la maestría, digamos, de estudios antárticos que está en la UNTF, con la que nos estamos vinculando, con la que estamos estableciendo un convenio marco para que los estudiantes, por ejemplo, puedan hacer algunas horas de práctica en algunos trabajos que estamos haciendo desde la Fundación, lo mismo con el CENT, que tienen carreras como logística y transporte, pero ahí realmente hay un potencial muy interesante para ampliar la matriz productiva, potenciar el desarrollo local sin ningún tipo de beneficio, porque los beneficios ya te los dio la naturaleza, Claro. digamos, ¿no? Entonces se trata de aprovecharlos. Por eso es que estamos haciendo un análisis de competitividad este año, que parte de eso se va a completar, parte de ese análisis se va a completar el 27 de noviembre con una invitación a empresas locales, academia y demás, que va a dar diferentes mesas como logística, transporte, logística aérea, logística marítima, logística terrestre, academia de ciencia, varias áreas que pueden estar vinculadas con esto. Y el 28 vamos a tener el congreso, ahí conectamos con la comunidad en general, con expositores que la verdad son de primer nivel y con unas temáticas muy interesantes, o sea, para el público local. Fernando, antes de eso está también el Ideatón Antártico. Exactamente. ¿Qué es el Ideatón? El Ideatón es parte de estas iniciativas que tiene Finnova de premiar la innovación, digamos, ¿no? El año pasado hicimos el Ideatón Finnova Tech, que la verdad estuvo muy bueno, hubo mucha participación. Ahí, por ejemplo, el primer premio fue para alguien que diseñó un esquema de
plantas hidropónicas, el sistema, digamos, que se necesita para cultivar eso. Y lo que hacemos de nuestro lado es visibilizar estos proyectos, asistirlos en lo que ellos necesiten y conectarlos con posibles personas que puedan en potencia invertir. En este caso en concreto hubo 2 personas empresarios que sé que se conectaron con el ganador el año pasado para ver cómo podían colaborar para que eso se transformara en una iniciativa real, ¿no? Este año, ¿cuál es la consigna? La consigna es ideas que logren potenciar el rol de usuario como puerta de entrada a la Antártida en diferentes áreas como logística, ciencia, etcétera, que las van a poder encontrar en las bases. Este año no tenemos restricción de edad. Nos encontramos el año pasado que lo habíamos orientado a los jóvenes y teníamos muchos pedidos de ampliarlo al público en general. Este año lo ampliamos a todo el público. Así que bueno, todo el que quiera participar en ese sentido, que viva en Tierra del Fuego, puede hacerlo. Y lo pueden hacer en grupos de hasta 3 personas, presentando ¿cómo se llama? Las ideas, los recursos que necesitan y demás. Todo eso está explicado en el sitio web de Finnova y en la noticia que difundimos hoy. Y bueno, incentivamos a la gente a que lo haga. Realmente es ponerse a pensar, no necesitamos un proyecto ultra desarrollado, sino ideas que sean factibles y que aprovechen las ventajas comparativas que tenemos en Tierra del Fuego y nos ayuden a hacer una mejor puerta de entrada a la Antártida. Como eso está abierto a todo público, porque no es que está dirigido exclusivamente, no sé, a profesionales o gente de distintas áreas. Por supuesto que son muchas temáticas que se pueden abordar, las puede hacer cualquiera. Una vez que seleccionan lo seleccionan, ¿no? Sí. Una de esas ideas, han tenido como ya en otra oportunidad, algún alcance así como superlativo, algo que realmente haga la diferencia, en donde alguien diga, che, esto yo lo voy a escuchar más allá de la gente de Finnova. ¿Vos hablás de las ideas del Ideatón? Sí. Sí. Bueno, este ejemplo que te decía de esta persona que fue premiada también en otros concursos, y realmente me parece un caso interesante para hacer el seguimiento que puede pasar con eso, porque toca una temática que está vinculada también con lo antártico, lo del año pasado, que es la hidroponía, digamos, ¿no? La provisión a... Sí, tener un invernadero en un lugar tan hostil como es la Antártida, ¿no? Exactamente, que aparte en realidad vos hablas con expertos del INTA de acá y te dicen, vos te fijás a principios del siglo en Ushuaia y la gente tenía huertas en sus casas donde plantaba esto. O sea, había maíz acá, Fernando, maíz. Sí. Bueno, no sabía el caso de maíz, pero he Sí. escuchado muchísimos casos de gente que contaba. Me pasó también, yo soy profesor en el CENT y había una alumna que me contaba... en metodología de la investigación social presentábamos algunos papers locales de investigaciones, había una sobre migraciones y que hablaba de la migración chilena desde Chiloé, y ella contaba, viene de familia de viejos pobladores, decía, bueno, mi familia vino de Chiloé y me acuerdo que traían estas plantas que nadie sabía cuáles eran, y después cuando fui a Chiloé las encontré, claro. Y te contaba todo esto, cómo tenían muy avanzado esta cuestión, viste, de las huertas, que se perdió un poco, digamos, ¿no? Sí. A medida que fue creciendo la ciudad. Sí. Pero ese potencial existe, y puede llegar a haber una ventaja comparativa porque te dicen, digamos, cuando hablas con los programas antárticos de otros países, como nos pasó en la Rapal, que si vos compras algo en Buenos Aires, cuando te llega acá, capaz que ya se echó a perder. Entonces hay una utilidad real en poder proveer a programas antárticos y también al turismo desde acá con la producción local. Así que eso es todo un área, digamos, que realmente... O sea, que puede prosperar en algún momento, es decir, o sea, ustedes se encargan de que esto por lo menos se dé a conocer, sí, o que se difunda. Por ahí es alguien que, che, esto lo vengo trabajando hace 10 años y no sé cómo expandirlo, cómo darlo a conocer. Lo subí en Instagram. Es nuestra y ahí quedó. Bueno, es nuestra idea. Somos una fundación pequeña con 2 años solamente, pero la idea es de a poco ir teniendo más presencia en todo eso. Lo que notamos es que algunas de nuestras fortalezas son, por ejemplo, ser independientes de todo espacio político, lo cual, repito, no quiere decir, o sea, todos dentro de Finnova, cada uno tiene su ideología, algunos piensan diferentes en referencia a algunas cuestiones, pero coincidimos en esto de ser independientes de espacios políticos para poder decir realmente aquello, digamos, con total libertad, aquello que encontramos, que investigamos, y tratar de hacer propuestas que representen, sobre todo en este caso, al sector privado, y es todo lo que tenga que ver con innovación, ¿no? Y estrategias a mediano y largo plazo para el desarrollo de Tierra del Fuego. Entonces hay un espacio ahí descubrimos, digamos, que hay un público potencial ahí, claro, importante,
que durante mucho tiempo no lo hubo. Digamos. De última es una usina de la que quienes toman decisiones pueden nutrirse o no. Esa ya es la decisión política del que ocupa un cargo público, ¿no? Tal cual. Cuando me preguntan cómo podés resumir Finnova en 2 palabras, yo lo que digo es un think tank del sector privado. Digamos. Claro. Esa es la forma más fácil de definirla. Generamos ideas, generamos propuestas. Y también con un fuerte componente de arraigo foguino, que arraigo foguino quiere decir no tener digamos en el DNI que diga nacido en Tierra del Fuego, sino buscamos que haya una conexión con este lugar, digamos, claro. ¿no? Yo recuerdo cuando hacía en diferentes ocasiones investigaciones cualitativas que en su momento salía mucho esto de que había poca conexión. O sea, la gente en general tendía a no imaginar su futuro en Tierra del Fuego. A ver, capaz que después se quedaba 40 años, pero siempre estaba esta idea latente de que en algún momento se iban. Claro. Y eso tiene un montón de consecuencias en la relación que uno tiene en el local, claro. con lo local. Es decir, desde no invertir en cuestiones que te aten a este lugar, digamos. Ahí cuando uno veía este fenómeno, por ejemplo, que fue muy característico en Tierra del Fuego, que tenías capaz una casilla muy precaria y una 4x4 afuera. Sí. Digamos, bueno, eso es un símbolo precisamente de ese fenómeno, digamos, en qué invertís, en lo que te puedes llevar. Y lo que nosotros buscamos es que la gente tenga más conexión acá, que yo creo que está ocurriendo, veo una generación de fueguinos que, a diferencia de las previas que buscaba solamente en muchos casos estudiar, por ejemplo, irse, que desean venir acá, digamos, ¿no? Y eso a mí en particular me gusta mucho, digamos, que este sea un lugar en el que uno desea vivir y bueno, todo lo que podemos hacer desde la fundación para que eso ocurra, lo vamos a hacer. Y pensar sobre todo estas ideas a mediano o largo plazo que a veces quedan en el tintero porque desde los espacios políticos muchas veces están concentrados por las características de la Argentina en lo urgente, en la elección, viste, de mediano plazo, después sí, el año que viene la de convencional constituyentes, en la otra las provinciales. Entonces, como que el tiempo para pensar en lo que es importante, pero no urgente, cuesta. Claro. Y este es un espacio en el cual, bueno, queremos que eso ocurra. Fernando, gracias por el tiempo. Hay hasta el 21 de noviembre, ¿no?, para presentarse al Ideatón. Es la fecha límite para presentar las ideas y también invitamos a la gente a inscribirse no solamente en el Ideatón, sino también en el Congreso del 28 de noviembre. En el Aracur. En el Aracur, donde vamos a tener muchos expositores que, bueno, después si quieren pueden buscarlos ahí. Sí. Y que, bueno, seguramente trataremos de que alguno de ellos sea entrevistado por ustedes. Alguno, por favor. Ya te pasé los nombres. Sí. Seguro que va a ocurrir. Así de todas maneras, toda la lista de invitados es impresionante, sí, por la expertise que tiene cada uno en su ámbito, ¿no? Exactamente. La idea es presentar desde lo científico, lo histórico, lo logístico, lo que tiene que ver con innovación, todos los aspectos posibles vinculados a la Antártida, conectar a la comunidad local con eso y también a la comunidad experta, ponerle vinculada a la logística y todo eso, que tengan realmente, se lleven información valiosa para sus respectivos emprendimientos. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Fernando Chiesa, sociólogo, cofundador de Finnova, contándonos sobre este Congreso Antártico que se va a hacer el 28 de noviembre y el Ideatón Antártico 2025, Jóvenes Fueguinos Pensando el Futuro. Entren a finnovafueguina.ar y ahí van a encontrar toda la información de lo que estuvimos conversando hasta ahora nada más. Gracias por la visita.